Buenos días a todos, chicos. Hoy les presentamos El Hombre Iluminado. Va a ser un resumen del libro. Va a estar en etapa pequeños comentarios de cuando yo iba leyéndolo. Y Glo, nuestra querida Glo, va a hacer el resumen correcto. Así que si quieren leer algo tonto, leen la pantalla. Si quieren escuchar el resumen de verdad, van a tener que estar prestando atención a lo que dice Gloria. Así que te doy el pase, querida. Gracias. Bueno, la idea es que yo hago el resumen y se me puede quedar algo en el tintero, así que cualquier cosa después lo anotan para después como que remarcarlo. Eh, bueno, comenzamos. Este libro es otro libro del Cosmere, El Hombre Iluminado. Comienza con la historia de Nómada, que está despertando al amanecer después de haber efectuado un salto entre mundos, mientras escapaba de lo que se llama Brigada Nocturna, para verse, se vio envuelto, despertó, llegó a este nuevo mundo y de repente se ve envuelto en medio de una ejecución que era muy rara. Él estaba medio despistado, no entendía mucho, y eh, comienza porque querían tenerlo prisionero, y comienza una pelea con un hombre ascua, como él le llamaba, porque era una persona que tenía el pecho, le faltaba toda la parte, la caja torácica, el corazón, y tenía como latiendo dentro una piedra roja, así como incandescente. Bueno, el problema es que él habla mucho en ese momento que él tiene un tormento que lo impide poder defenderse o ocupar fuerza bruta para ese cometido. Eh, bueno, después lo logran atrapar, es encadenado y ahí se percata que se aproximaba la luz del sol y que no es cualquier luz del sol, sino que es una luz que fríe todo lo que pasa bajo ella. Así que él está vinculado a Auxiliar, que es un Spren que está muerto, de hecho, y Auxiliar se convierte en una herramienta, logra liberarse y alcanza una última motocicleta cuando la luz del sol justo los alcanza, quemando a todos los otros prisioneros, lo que obviamente lo deja impactado. Mientras volaba colgado de esta especie de motocicleta, Auxiliar comienza a activar la curación porque el sol lo había alcanzado y le había chamuscado parte de la piel, la ropa, todo, pero como estaba levemente investido, pudo empezar a curarse. Después de esto llega una ciudad flotante donde puede admirar que el planeta está conformado por diversos anillos que apuntaban hacia el Sol y que estaban inclinados en un ángulo leve. Y ahí se sorprende porque nunca antes había estado en un planeta de estas características y que no había visto nunca algo similar. En este momento es recibido entonces por otros hombres y mujeres ascuas, que también tenían esta piedra brillante en el pecho, y más los habitantes de esta ciudad flotante, que está compuesta de naves. Y se acerca entonces, como él manda más de toda esta gente, y que si bien tiene ropa y todo eso, pero igual se le veía como un leve brillo debajo de la camisa, entonces él suponía que también tenía como esta ascua. Pero tratan de comunicarse con él, obviamente no entiende el idioma y como no le alcanzaba la suficiente investidura para poder traducir y hablar el idioma de este mundo, no entendía absolutamente nada. Eh, este especie de líder se acerca a él y le toma la cara con las manos desnudas esperando que algo sucediera y que no sucede. Y la gente se asombra y comienza a llamarlo aquel que escapó del sol, que es como lo que entendió Auxiliar, que era lo que decía. Después pasando al capítulo 3, la ciudad entonces comienza a deshacerse, para su sorpresa, porque él pensó que era una gran ciudad, pero después se dio cuenta que estaba compuesta por diversas naves, todas juntas, que viajaban que se mantenían a flote como un todo, pero que para viajar lo hacían individualmente. Le ponen una especie de brazales y y es llevado a una especie de arena donde
sueltan a otros prisioneros y comienza una especie de espectáculo donde aparecen varias de estas personas con el pecho incandescente y empiezan a perseguir a los prisioneros. Varios huyen, algunos escapan de esta persecución y se da cuenta que los que han sido capturados es para que sean ejecutados. Esta situación le produce como mucho malestar y le grita a este jefe final. Y él, cuando llegó a esta especie de arena, le habían puesto unos brazales y él al gritar empieza a sentir que empieza a perder calor corporal, que se empieza a enfriar. Y llega tanto que él se desmaya. Después, cuando recupera la razón, está encadenado a una pared y ve cómo este líder conversa con el resto de los prisioneros y ve también cómo absorbe la energía, por decirlo así, o el calor de algunos prisioneros. Y había una mujer que había peleado como se había defendido mucho, que la habían capturado, lástima, y ve cómo le acercan una lanza con una piedra incandescente en su punta y se lo insertan en el pecho. Entonces así se transformó en una mujer ascua, como él les llamaba. Él se libera, posterior a esto, rompiéndose los dedos de la mano, e invoca una espada esquilada y que lanza hacia una columna. Puede hacer, o sea, no sabe cómo invocó esta espada porque hace mucho tiempo parece que no lo hacía, pero al no querer atacar directamente a alguien, ahí podía invocar armas, porque se dio cuenta que el tormento que tenía tampoco le impedía, perdón, invocar cualquier tipo de arma para defenderse o para atacar a alguien. Después vamos con el quinto. Y bueno, este asentamiento de naves comienza a ser atacado de repente y se da cuenta que se trata de un rescate para estos prisioneros que lograron sobrevivir. Y entre tanta pelea, muertes y todo eso, rescatan a la mujer ascua que habían transformado ahora último. Entonces aprovecha para pedir ayuda para que para lograr escapar. De esta forma entonces comienza una persecución porque logra convencer a una mujer para subirse en una especie de moto aerodeslizadora y escapan. Y mientras están siendo perseguidos, Noma invoca a Auxiliar para que se transforme en escudo, entonces así puede repeler todos estos ataques y disparos que le llegaban. Y en medio de este caos logra hacerse de una piedra brillante que se utilizaba como fuente de energía de estos aerodeslizadores y que él pensaba que era fuente de investidura, entonces absorbió esta investidura, que no era mucho, pero logra aumentar levemente su energía, lo cual le permite después entender el idioma que se hablaba en este planeta. Después pasamos al 7 y la piloto que lo rescató, que se llama Rebeke, lo lleva al asentamiento donde ella pertenecía y ahí se da cuenta que se trata de una colonia que los habitantes de este planeta venían de Treno, entonces era como una especie de colonia trenodita. Y llevan a Nómada hasta lo que se denomina el bien mayor, que era como quienes regían este asentamiento, y se trata de 3 ancianitas. Bueno, en medio de esta reunión, Nómada se sienta con los pies sobre la mesa, así muy a lo ganador, y empiezan a hablar de él, como se supone que él no entiende, entonces él estaba ahí calladito por si acaso para entender qué era lo que estaba hablando, a ver si sacaba algún tipo de información. Y comienzan a hablar de que él había tocado esta luz solar y que sobrevivió. Entonces lo comenzaron a llamar hombre iluminado por el sol. También escuchó que hablaban de una ciudad subterránea, que hablaban de esta ciudad subterránea mientras revisaban una especie de llave que habían logrado robar a este líder cuando habían atacado ese asentamiento. Y nomás sospecha que no se trata de una mítica ciudad, como decían estas personas, que iba a ser un refugio para ellos, sino que se trataba lo más probable de algún tipo de base escadriana para seres de científicos o algo así, pero que en ningún caso era una especie de refugio. Después pasamos al 9
Y bueno, Nómade sale a respirar una especie de había como una tormenta. Estaba como con crisis mental, ¿qué hago? ¿Qué de mi vida? ¿Dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Y se encuentra con Sagaz, con el amigo Sagaz. Y no menos importante, cuando lo ve de lejos, lo confunde con alguien y le dice, ¿Cal? Todos sabemos de qué se trata. Bueno, después tiene una conversación con Sagaz y Sagaz está siendo inusualmente honesto, lo cual lo sorprende. Y después de esta conversación con Sagaz decide unirse a la búsqueda de esta ciudad subterránea porque lo más probable es que ellos tengan alguna fuente de energía que los saque de este planeta que era muy extraño. Y desde ese momento comienza ya a ver el lenguaje. Después, pasando al 11, le explican que hace mucho tiempo hubo un pueblo que podía sobrevivir bajo la luz del sol y podía también absorberla y utilizar esta luz del sol. Y esta gente era llamada los iluminados por el sol, por eso a él le habían dado este título, porque como se había quemado y no le había pasado nada, entonces pensaron que él podía sobrevivir. Les advierte, no, bueno, les advierte que el lugar donde que estaban buscando podría decepcionarlos porque probablemente no se trataba de un refugio como ellos pensaban que era. No obstante, están dispuestos a correr el riesgo porque podían morir. Era gente que estaba preparada para morir de un momento a otro. Después se entera que el Sol, que era denominado tirano celestial, funde y destroza la Tierra a diario, o sea, todos los días cuando pasa, destruye todo y que cambia constantemente, no mantiene una forma rígida. Lo único que se mantienen rígidas serían las tierras altas, como las montañas que existían. Rebeque le cuenta que el rey incandescente, como se llamaba este tirano, antes era un tirano normal, común y corriente, pero que hace un tiempo se había vuelto mucho más sangriento de lo que se pretendía, porque entre todo este es un pueblo muy pacífico, entonces no recurrían a la violencia, por eso todo lo había sorprendido un poco. Y también se entera que estas piedras que eran fuente de energía, que se eran llamados soles corazón, eran realmente corazones de personas muertas quemadas por el sol. Lo que lo dejó así como, oh, ¿qué es esto? Pasando al 13, eh, bueno, Nómada viajó con Rebeque para inspeccionar dónde estaba, eventualmente podía estar esta entrada al refugio subterráneo. Y mientras viajaba con ella se entera que utilizan guantes para todo, y es porque son capaces de absorber el calor entre ellos. Entonces, y eso es como una fuente de energía también, el calor que es investidura en definitiva. Pero que no resulta con él, porque él, como no es oriundo de este planeta, no le pueden absorber calor ni investidura. Después, bueno, una nave los persigue, logran deshacerse de ella, Rebeque lo mata, y después, pasando al 15, se da cuenta de que, Rebeque le cuenta que huyeron de Treno, no por la maldad propiamente tal de este planeta, sino que porque habían muchas peleas internas, lo cual causa mucha gracia nomás, porque la maldad era el infierno literal. Pero bueno, estaban aquí entonces buscando esta posible entrada y aparece el rey incandescente, el que habla con Nómada y le dice, tienen como una especie de reunión privada, y le dice que quiere contratarlo porque él es un asesino, entonces que tiene que trabajar para él, porque este rey incandescente se jura a lo más. Este rey le habla sobre un libro donde aprendió todo lo que los conocimientos, cómo transformar a la gente ascua, que en realidad se llama chamuscados, y los brazales, todo. Entonces, y además le muestra un pequeño sol corazón que lo tenía como en una vitrina, diciéndole que esto era de un forastero, de alguien que venía del mismo planeta que Nómada, y ahí sabemos que ese era un corazón de un taileño. Pero que lo curioso era que no absorbía tanto poder, o sea, como que no servía, una cosa así. Después, pasando al 17, Nómada y Rebeque logran escapar, se comunican con la ciudad de Baliza, que es esta ciudad a la que pertenecía Rebeque,
Y Nómade les dice que la zona donde sobrevolaron no se encuentra la entrada a esta ciudad subterránea y que deben prepararse por un ataque porque el rey incandescente los persiguió y quería atacar Baliza. Baliza entonces atacada, logran escapar cambiando a lo que ellos llaman corredores, que son ciertas latitudes por las cuales pueden viajar y que son seguras para viajar. Pasando al 19, bien, se dan cuenta que el corredor por el que van es insostenible porque tiene una montaña que ellos no pueden cruzar, por decirlo así, y tampoco pueden cambiar de corredor porque el rey incandescente como que los tiene vigilados y los tiene rodeados. Y nomás se sorprende que por qué no cruzan la montaña, pero ahí se da cuenta que los motores que tienen se apagan cuando van a mucha altura. Entonces ahí hace todo un sistema de cálculos y propone construir un motor que es mucho más potente. Bueno, también después se nos habla que Nómade había vinculado por un cierto periodo de tiempo una esquila del amanecer, y esta esquila del amanecer había consumido la vida de Auxiliar, porque no había tenido de dónde sacar investidura, y lo único que encontró fue el Spren que estaba vinculado a Nómade. Entonces lo que ya quedaba de Auxiliar era como una especie de conciencia, pero estaba muerto dentro. Después pasando al 21, la teoría de Nómade es pasar parte de su tormento a un sol corazón vacío, porque para ellos se traspasaban calor a través de unas palabras rituales. Entonces, al observar esto, pensó que él podía pasar su investidura a una piedra, a un sol corazón vacío que ya estuviese utilizado, para poder sacar como este pedacito de alma que estaba contaminado de que le impedía poder pelear y todo eso. Decía hacer entonces experimentos con Elegía. Elegía era la hermana de Rebeque a esta chamuscada que habían rescatado al inicio. Y bueno, diciendo las palabras rituales, Nómade trata de infundir un sol corazón vacío, pero no pasa nada. El Nómade descubre también que tienen un contenedor lleno de umbras, porque, claro, él sabía que los Ternoitas estaban muy ligados a esto de que si alguien se moría, se transformaba en umbra de inmediato. Entonces, no sabía qué pasaba en este caso, siendo ellos Ternoitas. Y había un contenedor lleno de umbras, y estos eran ingenieros, era tremendo. Entonces, ellos se encargaban de construir todo lo que era así, cosas como motores, naves, ese tipo de cosas. Entonces, él les muestra el prototipo de motor para poder cruzar la montaña, y estos umbras los fabrican en un tiempo récord. Después pasamos al 23. Estaban ocupando este prototipo y el prototipo explota todo, pucha, ya hasta aquí nomás llegamos, pero no me dicen, no, esto es bueno, porque eso sabemos que este no funciona. Así que prueban varios prototipos hasta que dan con el correcto. Y Nómada se entera que no se puede recargar un sol corazón vacío, que sería como darle vida a un cadáver, lo cual no, acá no hay zombies, así que no pasa. Después Nómada comienza a experimentar con el Elegía. Le dice la frase sacramental acercando una piedra a su pecho y logra absorberle cierta investidura a Elegía, lo que hace que ella pueda hablar. Y ella empieza a comenzar, ¿qué pasó con la voz en mi cabeza que me daba instrucciones? Y bueno, ahora ya estaba como libre de esta voz, si bien seguía teniendo un temperamento violento, porque lo único que quería era destruir, golpear y todo eso, pero al menos ahora se podía comunicar. Bueno, también esto sirve para darse cuenta que el rey incandescente tenía una cierta, algo de poder para poder comunicarse internamente con cada chamuscado. Y mientras tanto, Nómade de repente estaba distraído pensando en sus cosas personales y revé que no había nada mejor que liberar a su hermana. Y pasamos al 25, claro. Y obviamente Elegía, cuando se vio libre y quería solo golpear, agarró lo que tenía más cercano, que era Nómada, así que empezó una pelea intensa. Y hasta que ya la logran
capturar, la vuelven a encadenar. Y bueno, ya empiezan ya de lleno los preparativos para cruzar estas montañas. Bueno, después tenemos que Noma cuenta una historia de su tierra, de la versión Alessi de Ícaro, este que se acercó al sol. Y estaban ahí y se dan cuenta que apareció una nueva estrella en el cielo, pero Noma se da cuenta que era la brigada nocturna que lo estaba siguiendo y que había llegado a este planeta. Después pasamos al 27. Y vemos que hay varias, como no todas las naves podían viajar, tuvieron que deshacerse de algunas naves y esas quedaron ahí abandonadas. Se recuperaron los soles corazón de estas naves y logran atravesar la montaña, no sin ciertas dificultades. Vamos con el 29. Nómade tiene que... dentro de todas estas dificultades, en una empiezan a perder velocidad y Nómada iba consciente porque era como él estaba investido, podía aguantar más en una atmósfera hostil. Entonces se da cuenta que el tanque de agua que llevaban se había congelado y este estaba pesando mucho, por tanto no podía darle el impulso necesario para cruzar la montaña. Entonces ahí hace unas maniobras extrañas, suelta este tanque de agua y está desde lo alto y justo alcanza a ver que el sol le llega la luz del sol. Y estaba preparado para freírse y se da cuenta que no pasó nada. Entonces fue como que, oh, ¿qué pasó? ¿Acaso que a la altura no quema o algo así? Y bueno, después al 31 tenemos que los motores no responden y Baliza comienza a caer hasta que se estrella en el suelo. Ahí la gente sale media golpeada del impacto y ahí se dan cuenta también que necesitan soles corazones para poder seguir volando, si no los iba a alcanzar el sol. Pero como no tienen, y los que ya tenían estaban agotados, no les alcanzaba para escapar, deciden ir a robarlos. Deciden ir a robarlos cerca al lugar donde llegó Nómade, como había nuevos prisioneros, y eso los alcanzó el sol. Se supone que venía esa recolección de piedras corazón. Y deciden robar estas piedras que estaban ahí. Entonces se internan en una tempestad que se llama Gran Vorágine, que es la que sigue al ocaso. Nómade dijo, una tormenta, yo vengo de un planeta de tormentas, así que no es nada una tormenta. Después, en el 33, mientras viajan, Nómade se da cuenta que su experimento con los soles corazones no ha funcionado porque él no es de ese planeta, y al no ser de ese planeta no puede pasarse investidura de esta forma. Entonces le entrega a Elegía un pedazo de sol corazón que le había entregado Rebeque, que pertenecía al corazón de su madre, y le dice que este pedazo este fragmento de sol corazón podía ayudarle para, si volvía a escuchar la voz en su cabeza, como para quitársela. Después tenemos que llegan a esta gran vorágine que en realidad era una tormenta de llamas, entonces no podía creerlo así, pero sí, las tormentas son de agua. Bueno, acá no son de agua. Y ahí sospecha que el núcleo del planeta es el que se encuentra altamente investido, entonces roba el calor y eso hace que enfríe también rápidamente la superficie. Ya después en el 35, bueno, finalmente después también de varias peripecias, logran robar estos Sol Corazón y tenemos que aparece el Rey Incandescente. Nómade se ilumina cuando lo ve, porque empiezan como típica discusión verbal, y ahí él como recuerda, oh, ¿verdad que él tenía un sol corazón de un coterráneo mío, que era este taileño que ya se murió? Y siendo del mismo planeta mío, probablemente pueda funcionar. Entonces, se sube a la nave de Incandescente, roba esta piedra y por fin logra liberarse de este dichoso tormento y puede por fin pelear con los chamuscados. Aquí ya empezó lo bueno. Después, en el 37, Nómade pelea con estos chamuscados y estos mata a uno y ahí sienten el verdadero terror. Y hay frase épica, Puente 4 y
se comienza de... Y ahí escapan todos. Después tenemos que, bueno, parte, después se junta con Elegía, él empieza a hablar de este tema del autocontrol, de que si ella bien quiere pelear y solo quiere destruir, ella también tiene que tener como un fin, un propósito para pelear y que eso va a hacer que se controle y todo eso. Después pasamos al 39 y Baliza comienza a huir del sol, pero vemos que una nave comienza a quedarse atrás. Y Nómade, como ya estaba él sin proponérselo, pero se había como encariñado con estas personas, entonces él casi sin pensar empieza a correr, corre, salta naves, hasta que llega a la última nave y a Auxiliar lo transforma en un escudo gigante, agotando absolutamente toda su investidura. Y gracias a este escudo logra hacer que el sol que hubiese alcanzado esta última nave no la destruya, por decirlo así. Y bueno, ahí mientras sostenía este escudo, siente como la luz lo empujaba para ser absorbida por el suelo. Entonces ahí también se da cuenta de que era como una corriente eléctrica y que, claro, era el núcleo el que absorbía esta especie de calor. Y que cuando... Y ahí entiende por qué no lo quemó el sol cuando estaba a lo alto de esta montaña, y es porque no se encontraba cerca del núcleo del planeta. Entonces, quemaba este sol cuando estaba como contacto tierra con la luz del sol. Y como él estaba sobre la montaña y tenía la nave debajo, no lo quemó. Bueno, después de este acto heroico, se reúne con el bien mayor y ellos le preguntan por su nombre real y si está dispuesto a recibir un nombre nuevo, uno que de verdad merezca y que se haya ganado, y lo denominan Celion, que es el nombre que tenía la estrella guía original, o sea, la persona que los había llevado originalmente a este planeta, y que significa aquel que encuentra. Y en este ritual la gente se empieza a acercar para darle su calor. Él dice, oye, no va a resultar, pero se sorprende cuando sí resulta y él absorbe la pequeña cantidad de calor que le dio casi todo Baliza. Es muy emotivo este capítulo. Y ahí él recupera también parte de su investidura como para seguir adelante, porque se recuperó, había quedado en cero. Además, bueno, después de toda esta situación, él quería como estar solo, una especie de introspección para asimilar todo lo que había pasado. Y aparece Rebeque y ahí ella le dice que quiere algo más con él, pero él se niega porque él no puede quedarse y no puede ofrecerle eso. Después en el 41, el rey incandescente estaba esperando a Baliza cerca de la entrada del refugio, pero llegando a Baliza empiezan a atacar con unos cañones que también había propuesto nomás, empiezan a atacar a estas naves del rey incandescente, que este asentamiento del rey incandescente se llamaba Unión. Entonces lo atacan y siguen de largo. Entonces el plan era hacer creer al rey incandescente que ellos sí sabían dónde estaba la entrada del refugio. Entonces, como el rey incandescente pensó eso, de inmediato fue como a protegerlo, o sea, se acusó solo. Entonces acá también, como estaban preparándose para la pelea, Celion le entrega a Auxiliar en forma de lanza a Elegía para que ella pelee con los chamuscados y defienda a la gente. Tenemos que hay mucha pelea y después en el 43 logran llegar a la entrada del refugio y Celion pide permiso para ingresar, lo reconocen como rocheriano y él pide que le den como garantía para poder entrar y que no ataquen a la gente, y ahí dispara, sale desde el suelo un rayo y le dispara a la nave del rey incandescente, entonces se aleja para que ellos puedan ingresar al refugio. Y bueno, efectivamente tenemos que este refugio era una estación de monitoreo escadriano, de hecho era una nave espacial que estaba incrustada en el suelo. Estos escadrianos hablan con él y quieren contratarlo como mercenario para que, como sabe pelear, para que los defienda y todo eso, porque eran todos científicos. No aceptan negociaciones con los balizanos porque dicen que no es su problema, que los lugareños se las arreglen entre ellos solos.
y que solo están interesados en los soles corazón, pero que ya tienen como un proveedor de soles corazón, que resulta ser nada más y nada menos que este rey incandescente. Y bueno, a él entregaba estos soles corazón a cambio de como tecnología o conocimiento, ahí sacaba todos sus artilugios. La comisión de baliza que había bajado también al refugio se va y le dicen que se quedara ahí con su gente y Celion se queda en ese lugar. Después, en el 45, tenemos cómo Nómada observa cómo los belisanos se rinden ante el rey incandescente y los prisioneros son puestos en la tierra para que sean consumidos por el sol. Y él está así como que tratando de decir, no me importa, no importa, soy frío, pero ahí entre medio, mientras hablaba con los escadrianos, se entera que los soles corazón se pueden recargar mientras se les dé calor a una piedra y posteriormente dejándolo al sol. Entonces, nomás le dice, pero ¿por qué esto no lo compartieron con la gente del lugar? O sea, ya no habrían más sacrificios, ¿por qué hacer esto? Entonces, como buenos científicos, les importaba re poco lo que le pasara a la gente. Y finalmente Celion dice, no, ya, acá, escapó. Y para alcanzar a los balisanos que iban a ser ya consumidos por el sol, Auxiliar dice que él se va a sacrificar para que pueda volar. Y Celion, no lo hagas, sí, lo voy a hacer, no, sí. Ya la cosa es que se nos muere definitivamente Auxiliar en este vuelo. Bueno, el rey incandescente quiere hacer que Rebeque sea una chamuscada porque se la lleva, deja todo el pueblo de Alisa para ser consumido por el sol, pero se lleva a Rebeque y se lleva a Elegía pensando que Elegía también era una de sus chamuscadas, pero Elegía ya estaba pensando, entonces ya tenía todo un plan en mente para engañarlos a todos. Y entre medio llega Celion a salvar a todos los balisanos. Después en el 47 tenemos que Nómade crea un escudo enorme para proteger a toda la gente con las naves y todo, para que no se quemen con este sol. Y después pasamos al punto de vista de Ligia, que ella se hace pasar por una chamuscada esta del rey incandescente y de repente se pone a pelear con los demás chamuscados para proteger a Rebeca. No obstante, igual el rey incandescente se la lleva. En ese instante llega Celion y mientras él pelea con el resto de los chamuscados, mientras él se enfrenta al rey incandescente, manda a Elegía a rescatar a Rebeca. Después, en el 49, tenemos que Celion se enfrenta efectivamente a este rey incandescente, pero así como el rey incandescente se le acerca y los chamuscados de él, y le ponen un dispositivo extraño que hace que como que se haga más lento, más pesado, como que no pueda pelear bien. Tenemos que Rebeque en toda esta pelea, Rebeque está alcanzada por una lanza en el pecho, porque las querían transformar en chamuscada, y comienza a morir. Elegía se desespera porque dentro de todo, si bien ella no recordaba quién era antes, pero le había tomado cariño a esta persona, y ahí se le ocurre que con el fragmento de piedra que le había dado en su momento Nómada, dice las palabras rituales y logra salvar a Rebeca de esta muerte, porque la piedra no se le incrustó completamente en el pecho, sino que como que quedó sobresaliendo. Y esto le da poder a Rebeca para poder contactar con los otros chamuscados. Si bien no podía controlarlos 100%, porque estaba el rey incandescente que ya tenía mucho poder, pero hace que se siente ya que está conectado. Después, en el 51, tenemos que la pelea entre Celion y el rey incandescente continúa. Mientras tanto, Rebeca trata de convencer a la gente de Unión que abandone a su tirano y que ella hacerse cargo de todos, que les ofrece la libertad y que sabía que todo el mundo ya estaba cansado de esta situación abusiva. Y todos decían seguirla. Ella toma el control de todas las naves y deciden dejar al rey incandescente peleando con Celion como en la Tierra. Tenemos que después el rey incandescente, cuando ve que se van, no puede creer que lo estén dejando, trata de correr detrás de las naves, pero obviamente no resulta, y le dice a Celion que lo va a matar
y que él sabe cómo tiene una hoja esquilada, cuando muera la hoja esquilada va a aparecer y él se va a poder apoderar de ella. Pero no pensaba lo mismo, así que lo tomó de las muñecas y le empieza a robar todo el calor que tenía, que era una investidura gigante, con todo el calor que ya le había robado a los prisioneros. Entonces, hasta que se recarga 100% Celion y llega el sol y le dice adiós. Da el salto, se va de ese planeta mientras el rey incandescente se quema completamente. Después, finalmente, tenemos el epílogo. Rebeca encuentra a los valisanos que estaban vivos, había un hoyo gigante en la tierra, y ahí estaba la gente, estaban todos sanos, no les había pasado nada, y deciden ella compartir esta información de cómo recargar los solos corazones sin sacrificios con los otros asentamientos que estaban en el planeta, que viajan por distintos corredores. Tenemos también el punto de vista de la Brigada Nocturna, que se había infiltrado en el planeta entre estos lugareños, y ahí se enteraron que les habían comentado que Nómada había estado ahí, pero que había muerto quemado por el sol. Obviamente ellos no creyeron, y les comunican que había una nave escadriana de tipo científico y que lo habían tenido a Nómada y que no lo habían informado a esta Brigada Nocturna. Entonces, muy amablemente, deciden hacerle una visita para saldar cuentas. El karma. Y bueno, finalmente tenemos el punto de vista de Celion, que descansa en un islote en medio del mar y sin tener la certeza de si los balisanos habían logrado sobrevivir o no, porque una vez que dio el salto no quiso quitar lo que quedaba de auxiliar, no lo quiso llevar de inmediato para poder proteger a la gente, entonces hizo un estimativo, entonces cuando ya lo recuperó no sabía, entonces, pero tampoco podía devolverse al planeta a ver qué había sucedido con las personas, porque si la Brigada Nocturna sabía que él tenía un lugar con el que se había encariñado, iba a transformarse en su debilidad e iba a poner a la gente en peligro. Entonces hace señas y descubre, un barquito se le acerca y descubre que eran los Chodel, que era como, no sabía que estaban por acá. Y, fin, ese sería el resumen express de este libro. Vale, muchas gracias. Esto es para los que están en diferido. Muchas gracias a todos los que han querido escucharlo, los que apoyan al canal de YouTube del Grama, ¿sí? Bueno, ahora si quieren se pueden desmutear. Si tienen algún comentario, algo que haya faltado, que quieran escuchar, son libres para, o consultas, no sé, ahí, Claro. lo que estimen conveniente. En algún punto del libro se dice explícitamente qué tipo de spray es auxiliar. El de auxiliar. Yo creo que es un honor spren, ¿no? Creo. Alto spren o el otro que puede ser es un... No, honor spren o alto spren. Uno de los dos tiene que ser. La armadura de él es como violeta, azul, mencionan al principio. Sí, es que yo había creído que era un alto sprint, pero creo que en ninguna parte dice explícitamente como este es tal. No, no se especifica. De hecho, no se menciona ningún tipo de apariencia, creo. Se sabe que hay un spren y que el arma es investida. Bueno. ¿Se escuchó el final o no? Porque me acabo de dar cuenta que no... Sí, yo lo escuché. Con el tema de los de que no puede, además de que no puede atacar y todo, quizás sea un honor spam. O sea, debería serlo. No, yo creo que la maldición que se habla, les voy a hablar a ustedes ya más que nada. Yo esto lo he hablado en 4 cosas en YouTube. El tema es que la maldición, la que tiene la esquela de la Downshard, es la de no golpear, no lastimar gente, conservación, lo que sea. ¿Y eso lo tienen todos los que son portadores de no, solamente los que han portado esa esquela, esa Downshard en concreto. Hoyt la portó, entonces él no puede dañar cosas, ninguna, ni siquiera plantas, teóricamente. Voy a cortar la grabación.